En este video veremos 3 horribles historias de espeleología que salieron terriblemente mal. La segunda, en particular, fue el resultado de un exceso de confianza, mezclado con arrogancia y odio hacia uno mismo. En cambio, el primer incidente fue un caso desafortunado de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Como siempre advertimos la discreción del espectador. En la fría tarde del 28 de noviembre de 1985, un grupo de 7 espeleólogos entró en la cueva de Coulson Creek, en el condado de Green Beer, Virginia Occidental. Las recientes lluvias récord habían causado graves inundaciones en la zona y el grupo había decidido sabiamente abandonar su plan original de explorar el agujero de Freer. En su lugar, optaron por una cueva que parecía menos propensa a inundarse, con la esperanza de que Coulson Creek, aunque desconocida para ellos, ofreciera una aventura más segura. La cueva los recibió con un cañón de entre 1,5 y 2,5 metros de ancho, cuyo suelo estaba cubierto por un arroyo poco profundo que fluía rápidamente sobre losas de roca suelta. El grupo avanzó sin percatarse del trágico evento que pronto se desarrollaría. A solo 15 metros dentro de la cueva se toparon con una enorme roca de 1,5 metros de altura que bloqueaba parcialmente el paso. Tenían 2 opciones: escalar la roca o pasar a través de un espacio estrecho entre la roca y la pared de la cueva, donde la corriente corría. 3 espeleólogos pasaron el obstáculo sin incidentes, cruzando cuidadosamente a través del espacio estrecho. Eric Takei, un joven de 26 años con mucha experiencia en espeleología, lideraba el siguiente grupo de 3. Eligió la ruta de la izquierda, avanzando con cuidado mientras cruzaba el arroyo. Justo cuando alcanzó el centro de la roca, todo cambió en un instante. La roca se movió. Fue como si el tiempo se desacelerara mientras la enorme piedra se inclinaba, volviéndose súbitamente inestable. Los espeleólogos reaccionaron rápidamente, tratando de evitar que la roca se moviera, pero sus esfuerzos fueron en vano. La enorme roca se desplomó en el estrecho corredor, atrapando a Eric entre la pared de la cueva y la roca. Su cuerpo quedó inmóvil, con su sien izquierda y su hombro presionados contra la pared de la cueva y su pómulo derecho atrapado contra la fría superficie de la roca. Sus piernas colgaban debajo de él y aunque su casco permaneció en su lugar, estaba completamente inmovilizado. Los testigos informaron que el peso de la roca presionaba implacablemente contra su pecho, dificultándole cada vez más la respiración. Cada inhalación superficial se sentía como fuego en sus pulmones, mientras su corazón latía descontroladamente debido a la adrenalina que recorría sus venas. Sin embargo, su cuerpo estaba atrapado, inmovilizado por la piedra. Sus amigos, aún en shock, no podían hacer nada más que observar. Podían ver la agonía en sus ojos mientras el pánico aumentaba y su cuerpo se debilitaba. Uno de ellos salió corriendo de la cueva en busca de ayuda, mientras los demás se quedaron atrás tratando desesperadamente de mover la roca. Empujaron con todas sus fuerzas, gruñendo y esforzándose contra el inmenso peso, pero fue inútil. La roca era demasiado pesada. Intentaron usar palancas, tirando con todas sus fuerzas, pero nada funcionaba. La respiración de Eric se hacía cada vez más superficial. Eric permaneció consciente durante unos 30 segundos después del desprendimiento de la roca, pero para los que estaban a su alrededor se sintió como una eternidad. Cada respiración se hacía más débil que la anterior hasta que su cuerpo dejó de moverse por completo. Un pequeño hilo de sangre corrió por su fosa nasal izquierda y su pulso, aunque inicialmente fuerte, comenzó a debilitarse rápidamente. Uno de los espeleólogos intentó sostenerlo con la esperanza de aliviar un poco la presión, pero no fue suficiente. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el distante sonido del agua y los frenéticos latidos de sus corazones. A las 4:20 p.m., el grupo finalmente tenía en sus manos un gato hidráulico, casi una hora después del accidente. Estaba claro que el tiempo se estaba acabando. Con el equipo de rescate usando palancas y el gato, lograron mover la roca lo suficiente para liberar el cuerpo sin vida de Eric. Lo llevaron a una parte de la cueva a solo 6 metros de distancia e inmediatamente comenzaron la reanimación cardiopulmonar. Sus manos temblaban por el esfuerzo. Los minutos que siguieron fueron una carrera contra el destino. Cada compresión en el pecho y cada respiración forzada a sus pulmones llevaban la esperanza de que aún pudieran traerlo de vuelta.
pero Eric no respondía. Su piel estaba pálida y aunque su cuerpo aún estaba cálido, la vida lo abandonaba. Los equipos de rescate llegaron en oleadas y los paramédicos continuaron la RCP durante más de una hora. A las 5:25 p.m. finalmente sacaron a Eric de la cueva en una camilla. El aire frío del exterior los golpeó como una ola, pero apenas lo notaron. Eric fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos le administraron vías intravenosas y medicamentos cardíacos en un último esfuerzo, pero a pesar de todos sus intentos, fue en vano. Eric fue declarado muerto, habiendo perdido la vida en un instante debido a un accidente impredecible, uno que ninguno de sus amigos, a pesar de toda su experiencia y precaución, pudo haber previsto. La cueva, que parecía ser una elección más segura, se había convertido en una trampa mortal. La siguiente historia es el resultado de pura arrogancia y de una decisión impulsada por el ego que llevó a una pesadilla. Era una mañana clara y fresca el 26 de abril de 1982 cuando James May, un joven de 21 años, salió al mundo con un corazón lleno de arrogancia y una mente rebosante de confianza excesiva. James siempre había creído en su capacidad para conquistar cualquier desafío y someter al mundo natural a su voluntad. La cueva Hookah Cove, cerca de la Cueva de los Vientos en Colorado, no parecía diferente. Su frágil ego era tanto su fuerza como su debilidad, y esta vez lo llevaría a una situación extrema. Lugares donde la mayoría de los hombres dudarían también llevarían a James al borde de la destrucción. Sus amigos no eran ajenos a su temperamento, sabían lo rápido que su orgullo estallaba y con qué facilidad su ego se veía herido. Cuando partieron hacia la cueva aquel sábado por la mañana, James caminaba con la cabeza en alto, avanzando con su habitual arrogancia, creyendo que podía soportar cualquier cosa que la tierra bajo sus pies le lanzara. Vestido con una camisa sencilla y jeans con rodilleras y armado con 3 linternas, James no pensó 2 veces antes de no llevar comida ni agua. La cueva no lo vencería, no con baterías adicionales en su bolsillo. Sus compañeros, tal vez un poco cautelosos y cansados de su valentía temeraria, lo siguieron en silencio mientras se adentraban más en la cueva de Hookah Cove. En un momento estalló una amarga discusión. Quizás fue la arrogancia habitual de James o tal vez la tensión de los espacios estrechos y el aire frío y húmedo lo que ponía a todos nerviosos. Los detalles de la discusión tal vez se hayan perdido en el tiempo, pero las consecuencias fueron claras. James, lleno de ira y orgullo, se volvió hacia sus amigos y les dijo: «Déjenme, encontraré mi propia salida». Su rostro se retorció de furia mientras declaraba que no los necesitaba, y ellos lo tomaron en serio. Los compañeros, hartos de sus arrebatos, creyeron en su palabra. Tal vez pensaron que los seguiría con el rabo entre las piernas o que la fría oscuridad de la cueva lo haría recapacitar, pero lo dejaron solo en las entrañas de la tierra. James May creía ser dueño de su destino, o eso pensaba. Al principio, la compresión llegó lentamente. James disfrutaba de su soledad, convencido de que podría navegar los pasajes por su cuenta. Encendió una de sus linternas y avanzó hacia lo más profundo de la cueva. Su orgullo contenía el miedo, pero pronto las sombras parecieron alargarse. Los ecos de sus pasos se hicieron más fuertes y los pasajes sinuosos se volvieron cada vez más desorientadores. Pasaron las horas, sus compañeros ya se habían ido hacía mucho tiempo, y la salida, que antes parecía tan fácil de encontrar, ahora se le escapaba. Intentó seguir un pasaje solo para descubrir que lo llevaba a lo más profundo de la cueva. Retrocedió y probó otra ruta, pero también lo llevó a un callejón sin salida. Su confianza comenzó a debilitarse. La cueva era mucho más grande de lo que había imaginado y ahora estaba completamente perdido, sin remedio. Con la garganta reseca y el estómago retorcido por el hambre, la luz de su linterna comenzó a menguar. James se sentó en una roca húmeda, con las rodillas pegadas al pecho, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él. Podía oír el goteo de agua en algún lugar a lo lejos, un sonido lento y constante que le recordaba el paso del tiempo. La noche fue y vino, aunque en la cueva el tiempo era una mancha sin sentido. Las linternas de James se apagaron una por una, dejándolo solo en la completa oscuridad. El frío comenzó a morder su piel y su delgada camisa y jeans no podían protegerlo de los escalofríos de las profundidades de la cueva.
Temblando incontrolablemente, se dio cuenta de lo mal preparado que estaba. Desesperado, intentó hacer una pequeña fogata. Quemó todo lo que tenía, su camisa, sus rodilleras e incluso las baterías de su linterna, cualquier cosa para combatir el frío. Finalmente se quedó con nada más que sus pantalones y zapatillas. Su cuerpo estaba lleno de moretones y raspones debido a las paredes irregulares de la cueva, y la hipotermia comenzó a apoderarse de su mente. El delirio se instaló en sus pensamientos y su mente vagaba en extraños sueños de trepar por un techo de piedra mientras lo perseguía la policía. Su mente, al borde de la locura, se hundía en una mezcla de hambre, frío y miedo que lo enloquecía cada vez más. Apenas podía distinguir lo que era real. Mientras James luchaba en la oscuridad, sus compañeros, inconscientes del peligro en el que se encontraba, no se dieron cuenta de la gravedad de la situación hasta el día siguiente. Cuando no apareció el domingo, decidieron regresar a la cueva. Vieron una luz a lo lejos, pero se sorprendieron cuando él la apagó, negándose a responder a sus llamados. Pensaron que estaba bien solo. No fue hasta que la madre de James, preocupada por su desaparición, informó al departamento del sheriff de El Paso el domingo por la noche que se organizó un grupo de búsqueda. A pesar de sus mejores esfuerzos, 5 horas de búsqueda en la cueva no arrojaron señales de James. El lunes, alrededor del mediodía, apareció una esperanza en la forma de Barney Foster, alguien que conocía la cueva de Hookah Cove mejor que la mayoría. Al enterarse de la búsqueda por la televisión, se aventuró solo en la cueva, decidido a encontrar a James. Mientras el equipo de rescate consideraba abandonar la búsqueda, sabiendo que James tenía la costumbre de desaparecer durante días, Foster no estaba dispuesto a dejar que el joven muriera en las profundidades de esa cueva implacable. Foster avanzó por los pasajes más estrechos de la cueva, lugares donde pocos se atreverían a ir. En un pasaje particularmente angosto encontró una linterna, la primera señal de James. Continuó hacia lo más profundo de la cueva y en una pequeña cámara llena de grandes bloques descompuestos escuchó una tos. Allí, en el suelo frío de piedra, yacía James May, maltratado y roto, apenas aferrándose a la conciencia. Había quemado todo excepto sus pantalones y zapatillas para sobrevivir y su cuerpo estaba cubierto de moretones y rasguños. Foster le dio una barra energética y agua y con cuidado lentamente lo ayudó a salir. James había sobrevivido 54 horas perdido en la cueva, pero apenas. Fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico, sufriendo de deshidratación severa, hipotermia y agotamiento. Fue ingresado de inmediato y tratado por sus lesiones, pasando semanas bajo cuidado médico durante su larga recuperación. James tuvo tiempo para reflexionar sobre la terrible experiencia que casi le cuesta la vida. La cueva lo había despojado de su arrogancia, humillándolo de una manera que nada más habría logrado. Ahora, esta última historia trata de un incidente en el que la negligencia de la escuela puede ser culpada de una tragedia inimaginable. Se suponía que iba a ser la aventura de sus vidas para los estudiantes de 8º grado de la escuela primaria de Tadcaster en el Reino Unido. El viaje anual de una noche al Centro de Educación al Aire Libre de Burley Park era lo más esperado del año escolar. La emoción recorría el grupo mientras se subían al autobús y se despedían de sus padres. Iban a disfrutar de una semana de camping, senderismo y exploración al aire libre, libres de la rutina de las aulas y del trabajo escolar. Entre los estudiantes estaban Joseph, Amy y Charlie, 3 amigos cercanos, emocionados de estar en las tierras salvajes de North Yorkshire a los 13 y 14 años. Estaban a punto de comenzar la escuela secundaria, con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina. Pocos sabían que este viaje pronto se convertiría en su peor pesadilla. El primer día, el grupo de 100 estudiantes fue dividido en grupos más pequeños para realizar diversas actividades. Mientras algunos iban de excursión o escalaban rocas, Joseph, Amy y Charlie, junto con otros 8 compañeros de clase y su profesor de matemáticas, se prepararon para una exploración de cuevas dirigida por un guía de 17 años. Su destino era el agujero de Manchester, un sistema de cuevas conocido por sus cámaras ocultas y túneles subterráneos. La aventura comenzó con una mezcla de emoción y nerviosismo mientras se adentraban por la pequeña entrada de la cueva, un estrecho agujero en el suelo que se abría hacia una vasta cámara con un techo que se elevaba a unos 15 metros sobre ellos.
El suelo estaba cubierto por unos pocos centímetros de agua, pero sus botas de goma los mantenían secos mientras avanzaban, maravillados por las estalactitas que colgaban del techo. Siguiendo al guía, los estudiantes pasaron por túneles y cámaras con sus linternas iluminando la oscuridad. Pronto llegaron a un túnel estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que pudieran arrastrarse por él. Para avanzar tendrían que ponerse de rodillas y moverse a lo largo de un pasaje de unos 12 metros. A pesar de los nervios, los estudiantes se siguieron unos a otros, apretados en el túnel embarrado, hasta que llegaron a una segunda cámara. Pero algo no estaba bien. El agua en esta cámara era mucho más profunda, llegando hasta sus rodillas. El aire era notablemente más frío y su emoción desapareció al darse cuenta de que estaban parados en agua helada. El guía se preocupó. Esta cámara no debería tener tanta agua y no había llovido recientemente. Estaba claro que necesitaban regresar a la superficie, pero la única salida era a través del estrecho túnel por el que acababan de pasar. El guía y el profesor lideraron a los estudiantes de regreso, quedándose atrás para asegurarse de que todos salieran sanos y salvos. Los estudiantes, ahora asustados, comenzaron a arrastrarse de regreso por el túnel, pero mientras avanzaban, una oleada de agua irrumpió en el pasaje. El pánico se desató cuando se dieron cuenta de que el agua subía más rápido de lo que ellos podían moverse. Los gritos resonaron a través del túnel mientras el grupo intentaba avanzar frenéticamente. La peor parte llegó cuando alcanzaron una sección del túnel completamente inundada. Para escapar, tendrían que contener la respiración y nadar a través del pasaje sumergido. Charlie, uno de los estudiantes más valientes, les dijo a los demás que no tenían otra opción. Respiró profundamente, se sumergió bajo el agua y desapareció en el túnel. Amy y Joseph estaban al final del grupo, con el guía cerca de ellos. Las bolsas de aire en el túnel desaparecían rápidamente a medida que el agua continuaba subiendo, y el guía instó a Amy a bucear, diciéndole que no había tiempo que perder. Amy, aterrorizada, tomó una bocanada de aire y se sumergió en el agua helada, arrastrándose a través del estrecho y oscuro túnel. Las rocas sobresalientes raspaban sus brazos mientras nadaba, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Cuando pensó que no podría avanzar más, una mano la agarró del brazo y la empujó por el último tramo del túnel. Era el guía quien había logrado llevarla a un lugar seguro. Amy jadeó, recuperando el aire, pero al mirar alrededor, Joseph no estaba en ningún lado. Joseph había estado justo detrás de ella, pero al llegar a la última bolsa de aire, ésta ya había desaparecido. Sin aire para respirar, quedó atrapado. El agua había llenado el túnel completamente, dejándolo sin salida a la superficie. Los estudiantes y profesores restantes emergieron a la luz del día, sorprendidos al ver cielos despejados. No había llovido. ¿De dónde había venido el agua? Era una terrible coincidencia. Ráfagas de viento en un embalse cercano habían provocado una oleada de agua que sobrepasó la presa, enviando miles de galones de agua al río y a la cueva. El sistema de drenaje, que normalmente evacuaba el agua lentamente, fue abrumado por el repentino torrente, llenando los túneles en cuestión de minutos. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Dentro de la cueva, el cuerpo de Joseph fue encontrado en el túnel inundado, atrapado sin poder escapar de la súbita oleada de agua. Lo que debería haber sido una emocionante aventura se convirtió en una tragedia. El incidente sacudió a toda la comunidad. Se llevaron a cabo investigaciones y el Consejo del Condado, que operaba el centro al aire libre, enfrentó preguntas sobre los protocolos de seguridad. ¿Por qué nadie había revisado el embalse antes de enviar a los estudiantes a la cueva? Sin embargo, no se presentaron cargos y las autoridades determinaron que fue un trágico accidente que nadie podría haber previsto. Para la familia y los compañeros de clase de Joseph, el dolor de ese día nunca desaparecería. Lo que comenzó como una emocionante aventura en la naturaleza se convirtió en una pérdida desgarradora.